Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos hoy a hablar sobre un tema bien delicado para todos nosotros y es el tema del pecado. Así inicia básicamente el relato de hoy. Es como un empate con lo que el Evangelio de ayer nos estaba enseñando, un poco de conciencia. Por eso todo lo que diga hoy no es acabado. Para hablar de este tema, pues es algo bien complejo. Entonces, pues quiero que sepan que voy a ir como muy a lo básico y ya lo demás lo vamos ahondando desde la oración. ¿Sí? Recuerden que el Evangelio que hoy vamos a leer es Mateo 18, del versículo 21 hasta el capítulo, hasta el capítulo 19, el versículo 1. Del 18 pasamos hasta el versículo 1 del capítulo 19. Quiero invitarlos para que nos demos la oportunidad en un momentico de silencio de prepararnos para este encuentro, para escuchar la palabra. Vamos a estar un minutico en silencio. Ojalá podamos tener nuestros ojos cerrados y sentir al Espíritu de Dios que viene en nuestra ayuda, que está aquí con nosotros para ayudarnos a profundizar esta palabra. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Le contestó Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron a uno que le adeudaba 10.000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir, aquel sirviente tropezó con un compañero que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía: Págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: Sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? E indignado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó este discurso, se trasladó de Galilea a Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el catecismo nosotros encontramos una definición de pecado, pues parafraseando, resumiendo un poco lo que dice el catecismo, y dice que es toda ofensa que cometemos ante Dios, ante los demás y ante nosotros mismos. Pero en el Nuevo Testamento, básicamente, la concepción de pecado se reduce únicamente a la ofensa que nosotros hagamos hacia los demás, que es básicamente lo que nosotros también nos podemos afectar hacia nosotros mismos. Pues uno dice, y entonces a Dios no se le ofende, contra Dios no se peca, pues miremos la grandeza de Dios y nosotros, básicamente nosotros podemos deducir, ¿será que a Dios le afecta
en realidad que nosotros cometamos algún pecado contra Él. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice: a Dios directamente, nosotros los mortales no podemos ofenderlo. Entonces, básicamente, la ofensa es cuando nosotros atentamos contra la vida de alguien, cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos. Y es importante que nosotros tengamos cuenta que si Dios es nuestro Padre, como nos lo enseñó Jesús, a Él lo que le afecta, lo que le afectaría como tal, es que nosotros, sus hijos, suframos, que nosotros nos hagamos daño, que nosotros, esa ofensa, ese acto que daña, también nos daña a nosotros mismos. Y tal vez ese podría ser el dolor de Dios, que a Él no le interesa que sus hijos sufran, y más a causa del egoísmo, a causa de que nosotros querer, estando bien, hacerle daño a alguien. Y en eso quiero que seamos muy claros. Pecado básicamente es la ofensa que cometemos entre los unos con los otros. El acto de hacerle daño a alguien o hacernos daño nosotros mismos. Eso básicamente es pecado. Entonces, si nosotros decimos, oigan, si el pecado es ofender al otro, el perdón que tiene que realizarse mediante la reconciliación es con la otra persona. A nosotros nos queda más fácil que si yo ofendí a alguien y le hice daño a alguien, yo voy, me busco un sacerdote y me confieso. Y entonces evito poner la cara, evito reparar el daño, evito reconocerlo y voy donde un sacerdote y creo que estoy haciendo lo correcto. Y el sacerdote me pone una penitencia y yo no resuelvo lo que tengo ya pendiente con mi hermano. Yo paso agachado, me confieso y entonces soluciono el problema. ¿Ustedes creen que esto es cristiano? Utilizar lo sagrado, utilizar los sacramentos para hacerme el loco y evitar reparar el daño con el que yo ofendí. El sacramento viene siendo mucho más y es algo grande, bien hermoso, pero si yo ya solucioné mi conflicto, si yo ya reparé mi daño con el otro, si yo ya estoy reparando el daño que yo mismo me hice, si yo ya perdoné a la otra persona, pero a veces lo sagrado se nos convierte en una trampa que nosotros nos encanta utilizar. Y buscamos y rebuscamos pecados que cometemos contra Dios para evitar poder decir que sí cometí un pecado contra la otra persona y poder reparar el daño, poder poner la cara y decir, oiga, miren, me equivoqué en eso. Yo reconozco que te hice daño en eso. Inclusive cuando la otra persona me hizo un daño mayor, sin embargo yo en mi reacción también le hice daño. Eso sería lo más bonito y lo más profundo. Estamos hablando en el ámbito cristiano, ¿no? Y por eso yo quiero que hoy miremos nosotros, oigan, ¿cómo estamos con los demás? ¿Qué pecados de esos que yo he confesado y yo no he hecho nada por el otro? ¿Cómo así que primero yo busco al sacerdote antes de buscar la persona a la cual yo le hice daño? ¿Cómo así que yo busco al sacerdote antes de yo poder reconocer que yo mismo me estoy haciendo daño y yo no he hecho nada por solucionarlo? Entonces tengamos mucho cuidado con esto, porque así nos pasa con la Eucaristía. La Eucaristía nosotros la utilizamos para todo, menos para celebrar la gracia de Dios, el amor de Dios que se derrama sobre nosotros, que vive en nosotros y el cual nosotros debemos celebrarlo, sentirlo, celebrarlo y vivirlo para que nuestra fe y nuestra vida
con los demás sea cada vez más fundamentada en el amor, en el compartir. Digamos que la Eucaristía es lo opuesto al pecado. La Eucaristía es compartir la vida con los demás, compartir todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo. Celebrar que Dios lo compartió ya todo conmigo y que es capaz de hacerse hasta pan y vino porque nos ama, porque quiere compartir con Él toda su vida con nosotros. Y que de esa misma manera el único mandamiento que Él nos dejó es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Compartan con los demás todo como yo lo comparto con ustedes, como lo he compartido todo con ustedes. Hay dos citas bíblicas que nos ayudan a poder replantear esto, y es cuando Jesús reduce los mandamientos a 7. Omite los 3 primeros que son en función de Dios, así como lo plantea la ley de Moisés, y se refiere únicamente a los 7 siguientes, que son los que se refieren al trato con los demás. Y esa es Mateo capítulo 19, versículos 18 al 19. Ese es el encuentro que Jesús tiene con una persona y le dice: maestro, ¿qué hago para poder ser santo, para poder ganar la vida eterna? Y Jesús le dice: pues ya cumple los mandamientos. Y le enumera los 7 mandamientos que tienen que ver en función con los demás. Y asimismo, Pablo, en la carta a los Romanos, también reduce los mandamientos de 10 a 7 y hace lo mismo que Jesús. Y ese es Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. Omite los 3 que van en función de Dios y deja solo los que son en función con los demás. Entonces, ya teniendo claro lo que es el pecado, pues hoy quiero invitarlos a que entremos en esta palabra de hoy y profundicemos un poco más sobre este tema y entendamos nuestro rol y nuestro compromiso como cristianos que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Entonces dice el Evangelio de hoy que Pedro se acercó a Jesús con una gran propuesta. Me imagino que Jesús les hablaba de perdón y de perdón y de perdón y de perdón. Y entonces Pedro, que era todo el más osado y el más cercano a Jesús, entonces dice: ya sé, Jesús, ya sé, le tengo una para lucirme. Le tengo la recopilación de lo que usted ha dicho. Y entonces le dice: Señor, es decir, ¿tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano 7 veces? Es decir, muchas veces, vamos a contarlas, y 7 veces, 7 en la Biblia para Mateo especialmente es un número muy amplio, muy pleno. Y entonces Pedro dice: claro, Jesús, hay que perdonar bastante, ¿cierto? Y me imagino con la insistencia y con todo lo que hablaba Jesús sobre el perdón, Pedro dice: no, con esta ya me la voy a lucir. Y entonces, perdono al que me ofende hasta 7 veces. Y Jesús le dice a Pedro: bueno, Pedro, si en realidad eres discípulo mío, no se puede llevar cuenta de las veces que tenemos que perdonar. Pueden ser muchas, pero no le saquemos cuentas a eso, porque en realidad es 70 veces 7, le dice Jesús. Es decir, no lleves cuenta de las veces, de las cuántas veces es que vas a perdonar. No se puede llevar cuenta de eso. Si estamos llevando cuentas de las veces que perdonamos, les quiero decir que estamos alejados del reino de Dios. Así sean muchas veces. No sé si a ustedes les ha pasado, pero nosotros a veces caemos en algo y decimos: oigan, yo a usted lo he perdonado tantas veces. Lo perdoné cuando usted hizo esto. Lo perdoné cuando usted hizo esto. Cuando usted, le enumeramos hasta 10 veces y hasta 20 y las tenemos grabaditas, contaditas. Estamos lejos del reino de Dios. Esa no es una actitud del cristiano. Es que cuando yo perdono, el principal beneficiado soy yo mismo. A veces uno perdona a los demás y el otro ni se entera.
le afecta que yo no lo perdone. Pero cargar con ese peso de yo no haber perdonado a alguien o de haberlo perdonado ya 10 veces en lo mismo, uy, lo fuerte. Eso quiere decir que no he entendido el reino de Dios. Entonces uno dice, pero es que eso ya es como si fuera uno muy bobo, ¿no? ¿Para qué perdonar tanto? ¿Será que Dios nos lleva cuentas de eso? Si Dios, antes de nosotros haber pecado, ya nos ha perdonado. Entonces la propuesta de Pedro puede ser como la de nosotros, que tiene una cifra limitada. Pero Jesús nos dice, no, el perdón no tiene cuentas. Hay que perdonar siempre. Cada día es cada día. Cada momento es cada momento. Y el perdón es siempre. Y los que más nos beneficiamos somos nosotros mismos cuando perdonamos. Obviamente, liberamos aún mucho más cuando perdonamos a la otra persona. Entonces, también quiero compartirles que cuando yo soy cristiano, debo estar siempre dispuesto a superar la situación de ruptura. Siempre. No, es que yo aguanto todo menos que me hagan tal cosa. No. La actitud de nosotros los cristianos es siempre debemos estar abiertos a superar cualquier situación de ruptura con mi hermano. Siempre. Si nosotros no tenemos esa actitud, vamos a sufrir mucho. Es como si lleváramos las manos empuñadas agarrando a toda hora algo y decimos, no, esto no lo suelto. Abramos nuestras manos y estemos abiertos a cualquier cosa. Uy, pero es que eso es duro. Claro, eso es duro, porque si nosotros actuamos desde nuestro ego, desde nuestro instinto, siempre vamos a estar a la defensiva. Siempre vamos a estar heridos. Siempre vamos a estarle sacando cuentas a las veces que perdonamos. Pero cuando nosotros actuamos en espíritu, cuando nosotros nos inspiramos por Dios, siempre vamos a estar abiertos a perdonar. Y hago un paréntesis. No confundamos que yo perdone siempre con que tolero que me hagan daño. No confundamos esas dos cosas porque son bien diferentes. ¿Sí? La típica, el hombre que ha sido infiel, infiel, y la mujer lo perdona y lo perdona y sigue porque es que yo soy cristiana y tengo que perdonarlo siempre. Sí, claro, hay que perdonarlo. Pero otra cosa es si usted está dispuesta a que esa situación usted la tolere y la siga alimentando. Usted dice, no, pues ya tiene este problema, no lo va a superar. Yo lo perdono, tengo mi corazón libre, pero pues hay una cosa, yo creo que no podemos vivir, ¿yo? Y así pasa con muchas cosas, sobre todo en las situaciones de pareja. Bueno, ya si el problema viene, siempre involucra a un tercero y afecta la relación, pues hombre, no podemos vivir, sencillamente. O esta persona siempre viene y me hiere, pues yo la perdono todo el tiempo, pero también tengo un momento en que tengo que evitarla porque yo no puedo permitir que me sigan haciendo daño. ¿Sí? Entonces, esas dos cosas tenemos que saberlas diferenciar muy bien. ¿Vale? Bueno, entonces, les repito la idea. Estemos siempre abiertos en cualquier situación a nosotros poder superar cualquier situación de ruptura que tengamos con un hermano. Bueno, hay otra cosa importantísima y es la idea de un Dios antropomórfico. ¿Ustedes saben qué es eso? Un Dios antropomórfico es un Dios que tiene forma de humano, que tiene una apariencia así de humano, ¿no? Que nosotros creemos que Dios actúa de la misma manera o se presenta de la misma manera como nosotros nos presentamos. ¿Qué quiero decirles con esto? La parábola del siervo sin entrañas dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos.
Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, una cosa, una cifra exorbitante en ese momento. Como no tenía con qué pagar, ordenó al señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Y movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir, le perdonó la deuda, y al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. De 10.000 talentos a 100 denarios es una cosa muy exagerada, ¿no? Es una deuda supremamente exagerada que quizás esa cifra no existía ni en ese momento. Para cosas. La idea de Dios en esta situación es una idea de un Dios un poco raro, un poco parecido a nosotros, ¿sí? Porque la parábola nos está diciendo que a Dios hay que rogarle para que nos perdone. Y pues eso no es así. El centro de la atención de esta parábola está en los dos deudores. ¿Listo? Por eso no le pongamos cuidado a la idea de Dios, que es antropomórfica aquí en la parábola, y la clave está en centrarnos en los dos deudores. Entonces dice que cuando ese hombre que le debía tanto a ese señor, le perdonó la deuda, queriendo un poco decir que Dios perdona lo poco o lo mucho. Este hombre se encontró con el que le debía 100 denarios y a él no lo quiso perdonar. Entonces, primero que todo quiero decirles, ante Dios no hay deudas grandes o pequeñas. No hay pecados grandes o pecados veniales. Pecados mortales o pecados veniales. Es el pecado. Es la ofensa que nosotros hacemos contra la otra persona. Eso ya es muy de la Edad Media que clasificamos las cosas, ¿no? Y entonces este se confiesa con el obispo, este sí se puede con el sacerdote. Ya Francisco dijo, bueno, vamos a romper un poco ese límite y nos delegó un poco más a nosotros. Pero esa idea de clasificar las cosas, de atenuar las cosas, ante Dios no tiene sentido. ¿Sí? Entonces dice la parábola que él no quiso, y entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que me compadecí de ti? Y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Entonces, ojo, vamos a situarnos en los dos deudores. Lo humano sería que nosotros perdonáramos una deuda pequeña porque a mí me han perdonado una deuda muy grande. ¿Sí? Esto está aquí claro en la parábola. Lo humano, lo que nosotros normalmente podemos hacer es que si a nosotros nos han perdonado una deuda exorbitante, pues bueno, vamos a perdonarle a otro una deuda pequeña. Eso es lo humano. Y a veces ni así porque nos cuesta demasiado. Tenemos un corazón muy cerrado. Y aunque nos hayan perdonado y nos hayan ayudado, a mí me cuesta perdonar al otro algo pequeño porque es que yo tengo unas creencias y digo, es que definitivamente a mí me pueden hacer todo menos que me digan tal cosa, que me ofendan a mi mamá, cualquier creencia nosotros la traemos para nosotros obstaculizar el camino de la salvación, es decir, el camino del perdón, el camino de la plenitud humana que está muy basada en el perdón. Pero pasa algo en esta parábola, y es que yo
¿cómo voy a perdonar o cómo voy a amar a alguien si yo no estoy abierto al amor de Dios? O si creo que el amor de Dios es un poco así con la idea antropomórfica. Como yo pienso así, yo creo que Dios también piensa así. Entonces digo, a ver, yo creo que Dios hay cosas que no perdona. Dios, ¿no? Saca cuentas y dice, bueno. Entonces la idea de hoy, de donde yo quiero que cerremos nuestra enseñanza, y es que nosotros no estamos abiertos al verdadero amor de Dios. A nosotros nos cuesta dejarnos amar plenamente por Dios. Nos cuesta creer que Dios ya lo entregó todo por nosotros. Nos cuesta muchísimo eso. A nosotros nos cuesta poder entender que para Dios no hay deuda grande o deuda pequeña. No hay un pecado mortal o un pecado venial. Ustedes dirán, ¿cómo, padre? No es lo mismo un aborto que una mentira. Para Dios no es deuda grande o deuda pequeña. O mejor dicho, si Dios me perdonó a mí lo más grande, ¿por qué yo no soy capaz de perdonar algo a mi hermano? Por eso el asunto no está en lo grande o en lo pequeño. El asunto está en que nosotros estamos cerrados al amor de Dios. El asunto está en que nosotros pensamos que Dios tiene una manera de actuar parecida a la de nosotros. Y entonces yo quiero que hoy entendamos que el que no es capaz de perdonar a los demás es que no ha tomado conciencia de lo que es el amor de Dios en la vida de nosotros, de ese amor absoluto e incondicional de Dios hacia nosotros. Ahí está la clave del asunto. Dios lo ha entregado todo por nosotros, absolutamente todo. Y por más que nos equivoquemos, Él está perdonándonos porque ya nos entregó todo su amor. Eso es una cosa bonita de entender. Eso es algo que necesitamos sentir. Yo sé que por allá dirá, el Padre ahora sí está loco, ahora sí está diciendo barbaridades. Pues miremos la parábola. El reino de Dios se parece a esta situación que hoy estamos leyendo. Y si yo no soy capaz de comprender que Dios me lo perdona todo, hasta esa deuda tan grande, ¿cómo yo no voy a transmitir eso mismo? ¿Qué quiere decir? Que este hombre que tenía esa deuda tan grande con su amo, con su señor, fue perdonado, pero fue como si no le hubieran perdonado nada, porque no fue capaz de transmitir ese mismo amor que el amo sintió por él. Pudo más su avaricia que poder abrirse a ese amor que su amo le demostró cuando le perdonó esa deuda. Oigan, somos capaces en realidad de nosotros poder entender que es que Dios es un loco, humanamente juzgándolo es un loco, que no tiene límites con el perdón, no tiene límites con el amor que transmite en nosotros. Yo le escucho a quién, ¿verdad? ¿Quién es? En una canción y dice, Dios se entregó por nosotros. Dios estando también siendo Dios, se hizo hombre por amor a nosotros, por tratar de mostrarnos cómo Él estaba dentro de nosotros y entre nosotros. Entonces, quiero que piensen en algo. ¿Qué animal les gusta a ustedes? Un animal que les encante a ustedes. A ver, yo digo, bueno, a mí me encanta, a mí particularmente me encanta el perro, o me encanta. Entonces, como yo amo los perros, me tengo que convertir en perro para demostrar ese amor. Uno dice, no, no es necesario. Dios lo hizo. Dios nos amó tanto que se hizo hombre. Y con eso lo hizo todo. Y nos dijo, bueno, ya ustedes no se conviertan en perro, Nelson, pero
pero ya por lo menos entienda que yo sí lo amo. Y lo amo total. Y lo amo tanto que yo ya me di todo y estoy dentro de usted. Y la Eucaristía es una manera como nosotros podemos vivir eso. Entonces, oigan, si ustedes están diciendo, no, es que me cuesta perdonar a fulano de tal, ¿qué quiere decir? Que usted no se ha sentido amado por Dios. O piensa que el amor de Dios está dosificado, que está limitado, que está condicionado a algo, a alguno de sus actos, a que te conviertas, a que hagas algo. No. Si tú no eres convertido, si eres ateo, Dios te ama igual que cualquier persona convertida y santa. El amor es igual, porque es que ya está dado. Que yo no lo entienda es otra cosa, que no tenga conciencia de ese amor de Dios en nosotros es otra cosa. Y a eso es lo que nos invita la parábola de hoy, a que Dios no tiene proporciones. Dios sencillamente nos ama, aun cuando nosotros hemos cometido el error más grande. Yo sé que eso nos cuesta mucho entenderlo. No, pero es que una cosa es que, una cosa es el aborto y otra cosa es la mentira. Y sobre todo las mentiras que yo digo que son piadosas. No importa, no se trata de eso. Es que Dios no tiene nada que perdonarnos a la larga. Dios ya entregó su amor por nosotros. ¿No lo sienten? ¿No se han dado esa oportunidad de tenerlo? El perdón de Dios no está condicionado para nada. El perdón de Dios ya está dado porque Él nos amó hasta el extremo. Él nos creó, está con nosotros. Yo sé que predicar esto puede causar mucha molestia en muchos de los que estamos aquí. Sé que predicar esto no le gusta ni a los obispos ni a los sacerdotes, porque es que se nos daña el negocio. El sacramento de la confesión es la celebración de esto que yo les estoy diciendo. Pero quiero que entendamos y que nos abramos de una vez por todas a este amor de Dios tan grande y tan absoluto que ya está dado. Y por eso existe el perdón, porque Dios ya se entregó por nosotros. Dios, hecho hombre, dejó su ego muertecito en la cruz y su plenitud la vive en nosotros y en toda la creación. Eso es una belleza esto. Cuando nosotros podemos empezar a sentirlo y a vivirlo cada vez más, es una cosa loca. O sea, yo digo, que me hagan lo que quieran, yo lo perdono a usted cuantas veces quiera. Yo cada día lo que siento es que Dios me ama más. Y así perdono más. No, pero es que fue grave. Eso está en la idea de nosotros. Pero a comparación del amor de Dios, lo que me haga otra persona a mí es pequeño, muy pequeño. Y por eso, esto es lo más importante. Ese amor de Dios hacia nosotros no tiene una proporción, es desproporcionado totalmente. Y cierro diciéndoles, oigan, ¿ama porque te aman o para que te amen? A ver, ¿tú amas porque te aman o amas para que te amen? Lo simple y sencillo es que nosotros amamos porque ya Dios nos amó. Y esa experiencia del amor de Dios es sencillamente lo que yo transmito y una manera de poderlo vivir es perdonando hasta 70 veces 7 a cualquiera que me ofende. Si nos oponemos, estamos en el ego. Si nos abrimos, vivimos en el espíritu. Y por eso yo estoy renunciando a amar para que me amen. Yo sencillamente hago como Jesús. Amo porque sencillamente estoy viviendo la experiencia del amor de Dios en mi vida y eso es lo que quiero transmitir. Eso es lo que nosotros debemos empezar a vivir y a transmitir. Bueno, Dios está loco. Tal vez ese podría ser el planteamiento de Eucaristía, el planteamiento de un sacramento de nuestra iglesia. Dios está loco. No piensa como los hombres. Sencillamente, Dios ama como Dios. Y esa es nuestra gran enseñanza el día de hoy. Por eso no nos centremos tanto en el pecado. Centrémonos más en ese amor que viene de Dios,
llenemos nuestros corazones y asimismo tratemos de transmitirlo. Si lo vemos así, el pecado es chiquitico. El pecado es básicamente cuando nosotros actuamos egoístamente. Son esas actuaciones que nosotros tenemos pensando solamente en nuestro bien y pensando que todo es limitado. Y que para que nosotros nos ganemos el amor de Dios, nos toca hacer un poco de piruetas rituales y de piruetas un poco falsas para convencer a Dios de lo que no tenemos que convencer. Hoy, hoy los invito para que dejemos caer de nosotros esa imagen de Dios que tenemos tan limitada. Animémonos. Quiero que le cantemos al Señor en esta noche, diciéndole algo, no sé, sintiéndolo, diciéndole algo. Vamos a darnos la oportunidad de soltarnos. Aquí está todo. Yo pudiera hacer una oración así de liberación y tal, pero no, si no hay esa apertura de nosotros a ese amor de Dios que es total, no existe más nada. A veces yo me enfrento a cosas así como difíciles y los momentos de fuerza que tengo yo o de lucidez es cuando yo digo, pero si ya Dios me amó, ¿yo para qué me voy a forzar tanto en hacer una tarea que el que está quebrado, el que está sin trabajo, usted cree que aquí lo importante es que lo tenemos todo? En el mundo todo viene y va, pero el amor de Dios ahí está. Eso no nos lo quita nadie. Y si nosotros lo aprovechamos, no nos faltará absolutamente nada porque ahí está todo. Ahí está todo. Entonces quiero que le cantemos al Señor, ¿vale? Quiero que todos nos unamos a esa canción que Angélica tiene ahí, en su corazón. Quiero que podamos cerrar nuestros ojos, que podamos abrir nuestras manos, que podamos destrabar nuestros pies como signo de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, aquí me tienes, quiero sentirte, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero darte las gracias porque no eres un Dios tacaño, al contrario, eres el Dios abundante, el Dios de la abundancia. Eres el Dios que nos lo ha dado todo porque lo tienes todo, porque lo has creado todo. Por eso, Señor Jesús, gracias por esta palabra que nos has entregado, que nos has, que nos has regalado para poder entender más de ti, verdaderamente más de ti. Oigan, y por último les quiero compartir una experiencia muy mía, ¿listo? Todos ustedes tienen dones, del Espíritu Santo. Mis hermanas dicen que yo tengo poderes, no sé, yo no sé si sean poderes o no, pero les quiero compartir algo de esto, ¿vale? Pensemos un momento en nuestros dones, mis dones. Entonces, a ver, enseguida uno se imagina, no, que hablo en lenguas, que yo puedo sanar, que yo... Pensemos en nuestros dones, ¿vale? Yo tengo muchos dones, gracias a Dios tengo muchos dones, creo que como todos ustedes, aquí todos tenemos igual de dones. No vayan a pensar que yo tengo más dones porque soy sacerdote o ustedes no tienen tantos o Dios no les da tantos. No, no piensen eso porque eso es como decir, bueno, a los sacerdotes Dios les da más que a los que no son sacerdotes. No, ojo con eso, porque eso es delicado. Me decía alguien que días, pero si ustedes los sacerdotes son los consentidos de la Virgen María, si ustedes son los predilectos de Dios, y yo, eso me parece gravísimo. ¿Cómo así que Dios prefiere más a unos seres humanos que a otros? Eso es lo más anticristiano y lo más grave que yo he escuchado, ¿saben? Tengamos mucho cuidado con esas expresiones. Sí que en tal aparición de tal virgen, ella habla de los predilectos de Dios. ¿Será que Dios excluye a alguien? ¿Será que Dios tiene predilectos?
No, tengamos mucho cuidado con eso, ¿yo? Muchísimo cuidado con eso. Porque esto es hablar de que unos somos más ante Dios y otros somos menos. ¿Oyó? Tengamos mucho cuidado con eso. Entonces las apariciones de la Virgen que son tan equivocadas, lo que está diciendo es que un sacerdote puede tener el privilegio de tal vez poder ahondar más en el amor de Dios, tal vez, pero como lo puede tener cualquiera. O sea, es que el sacerdocio implica la entrega, y la entrega a Dios, la entrega a recibir el amor de Dios la podemos tener todos. Obviamente nosotros debemos estar más especializados en eso, pero perfectamente aquí puede haber alguien tal vez que tenga más dones que yo o tenga más ese amor desarrollado que yo. ¿Sí? Entonces, con esto quiero decirles desde mi experiencia que a veces también ustedes pueden escucharme algo así como cuando yo estoy haciendo una oración y empiezo a decir cosas que está pasando por allí, a tal persona puede pasar esto, o a tal persona a veces yo le digo, mire, pasa esto. Eso para mí no es fácil, porque a veces es como si uno estuviera loco, ¿no? A alguien se le está sanando el hígado. Y yo digo, quién sabe qué barbaridad estoy diciendo yo, ¿no? O cualquier cosa de ese estilo. Miren, la seguridad que yo tengo para desarrollar mis dones es la seguridad que cada día voy teniendo en sentirme amado por el Señor. Ahí está toda la clave de los dones del Señor. Y si yo utilizo esos dones para amar a otros, para poder ayudarlos, se me desarrollan cada vez más. Y si yo confío en ese amor de Dios que está ya todo en mí, pues obviamente todos mis dones salen como a flote. Y salen, y salen, y salen, y brotan. Y eso es lo que sucede. No es otra cosa. ¿Estás preparado para esto? ¿Quieres dejarte amar por el Señor? ¿Quieres vivir del amor de Dios? ¿Quieres realmente sentir que eres un privilegiado de Dios? Déjate amar. Cree no solamente en Jesús, sino que Jesús se entregó por ti, que se hizo hombre para estar dentro de ti, mujer, dentro de ti, varón. No importa por la situación por la que estés pasando en este momento, concéntrate en el amor de Dios, que lo dio todo. Está dado en todo y por todos. No sientas que Dios te está dando menos o te está dando más. Te ha dado igual que todos los que estamos aquí y en este mundo. Absolutamente igual. Pero tú decides cuánto te abres para poder saborear y deleitarte en este amor en el que Dios nos tiene sumergidos. Es como si te consumieran en un pozo de chocolate bien rico así, y tú bajas con la boca cerrada y con todo cerrado. Y bajas, te limpias, cuando sales te limpias y no saboreas nada. No, a mí si me meten en un pozo de chocolate, yo con la boca abierta voy saboreando todo. Todos los días esa es la experiencia que tenemos con el amor de Dios. Todos estamos sumergidos en ese pozo de chocolate bien rico, pero cada uno mira qué tanto abre la boca para saborearlo, para degustarlo, para poderlo compartir. A veces nos sumergimos y estamos más pendientes de apartar al uno y al otro que no saboree, taparle la boca. No, todos estamos sumergidos en el mismo amor de Dios, en el mismo. Ojalá esta grabación podamos ponerla muchas veces, porque es que el amor de Dios es total y todos estamos ahí y tenemos la misma oportunidad. Es que nosotros ayudarle a muchos en su boca para que saboreen este amor que está ahí. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a disponernos para la bendición. ¿Listo? El Señor
esté con todos ustedes. y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias, permanezca para siempre.